Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim. Qué extraordinario tiempo de adoración y de reflexión estamos teniendo en este último mes, en estos primeros 7 días de este último mes, en donde le entregamos estos días para adorar al Dios viviente, exaltar su palabra, su poder y reconocer definitivamente su grandeza. A Él sea siempre la gloria, a Él sea siempre el poder, la autoridad, la soberanía. Nadie es como Él, el único y sabio Dios, el Dios verdadero. Nadie es como Él. Él es el grande, el santo, el que vive para siempre. A Él sea siempre la gloria, el reconocimiento. A Él sea siempre nuestra alabanza, a Él sea siempre nuestra adoración. La voz de nuestros labios se levanten para honrarlo. La voz de nuestros labios se abran, se escuche para bendecir su nombre, para darle a Él el reconocimiento que su gran nombre merece, porque solo Él es Dios, porque solo Él es santo, porque solo Él es justo, porque solo Él es digno de toda alabanza y de reconocimiento. Padre, mi Padre, a ti sea, Señor, la gloria y el honor, la alabanza por los siglos de los siglos, pues tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, Señor. Todo es tuyo y te pertenece, Rey eterno. A ti sea siempre, mi Señor, el reconocimiento total por todas las edades. Vive tu nombre para siempre, Yahweh Elohim. Vive tu nombre para siempre, Yahshua HaMashiach. Rey eterno, Rey de gloria, Señor de los señores, Rey de los reyes, único y sabio Dios, soberano, eterno, poderoso y extraordinario. Nadie como tú, mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Gracias, Padre. Amén. Lunes 6 de diciembre del 2021 continuamos con Eclesiastés capítulo 2, versos 12 hasta el 19. Definitivamente este estudio está extraordinario. Las palabras que encontramos aquí en este libro son extraordinarias. Todo lo que enseña Salomón, el predicador, haciendo énfasis de todo aquello que el hombre pueda vivir o disfrutar en la tierra, debajo del sol. Al final, si la persona no busca al Señor, sus días han sido vanos. Puede tener todo el tipo de placeres, pero al final de sus días dará cuenta al Eterno. Y lastimosamente, si no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y no ha hecho de Yahshua HaMashiach el Señor Jesucristo el Señor de su vida, lastimosamente la persona perderá o pasará todos los días en la eternidad en un lugar de tormento y de destrucción, como dice la Biblia. Esto es serio, nosotros debemos pensar, los seres humanos tenemos que meditarlo. Esto es serio y verdadero. Todos los seres humanos tenemos que dar cuenta a Dios. El sabio, el insensato, el despistado, el que vive ajeno al Señor, todos tenemos que dar cuenta a Dios. Por lo tanto, lo mejor es el final que el principio, porque al final está el destino y al final está el lugar de destino a donde podemos pasar nuestra eternidad. Esta vida es pasajera, pero hay otra vida después de la muerte que es una vida eterna. ¿Y dónde pensará la gente pasar su eternidad? Hay gente que dice, a donde Dios me mande. No se trata de donde Dios te mande, es a donde tú eliges ir. Si Dios quiere que vayas a su Shamayín, tenga salvación. Pero eres tú el que necesita buscar a Dios y acercarte, amarlo, servirlo, seguir y obedecerle. Eres tú, es el hombre el que escoge y el que decide a dónde desea ir. Sus comportamientos, sus hechos son los que determinan. Por eso la experiencia del escritor Salomón, para tratar de guiar al hombre de todo tiempo, para que realmente busque a Dios y se acerque a Él y pueda salvar su alma y su ser, porque todo es vanidad. Aún los logros que la gente tenga, si eso no está en las manos de Dios, es vanidad. Si tú no reconoces al Señor en todos tus caminos, entonces eso es vanidad.
La gente dice, es mi mano el que ha hecho esto, es mi mano el que ha alcanzado este logro, es que yo soy inteligente, es que yo soy muy creativo, es que yo soy un artista, es que yo soy un cantante, es que es mi voz. La gente puede decir, es que es mi talento, es que es mi habilidad, es mi capacidad. Yo soy el instrumentista, yo soy el que toco todos los instrumentos y los instrumentos musicales, y yo soy el que sé. La gente puede caer en todo ese tipo de cosas. Pensar que es el mejor de todos, pensar que él es el hombre del éxito, el hombre del año, el hombre del momento. Pero todo es vanidad debajo del sol, todo es inútil si no es Dios el que está contigo. Es inútil. Si tú no estás con el Señor y el Señor no está contigo, es inutilidad. Y lo vamos a seguir viendo al estudiar precisamente los siguientes versículos del verso 12 hasta el 19. Miremos lo que dice el predicador. Verso 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Tres cosas: sabiduría, desvarío, que tiene que ver con locuras, ¿no? O la fantasía, y la necedad, que tiene que ver con comportamientos necios, vivir lejos de Dios. Aquí en estas tres cosas, sabiduría, desvaríos, no se habla de sabiduría como la sabiduría que conocemos, que es parte del temor de Dios, sino que se refiere a los conocimientos que la persona ha adquirido durante su vida. Recordemos esto: cuando una persona tiene muchos años, se le llama a esa gente de experiencia. Y esa experiencia vivencial es que mucha gente le llama sabiduría. Por eso es que se identifica a los que de mayor edad como los sabios. En las culturas antiguas, una persona que tenía 40, 50, 60, 70, 80 años, se lo reconocía como sabio. Ahí se le daba el título de anciano. Y como tal, era una persona que, como estaba cargado de experiencia vivencial, pues él podría ser un consejero, un juez. Y a esa expresión es que se refiere la palabra en este versículo 12, sabiduría, los desvaríos y la necedad, porque encierra tres cosas, ¿no?, que son negativas, y la sabiduría verdadera, ¿no?, es la que viene de parte del Señor. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 1, la sabiduría de este mundo. Entonces aquí Salomón hace énfasis a la sabiduría de este mundo, a la fantasía, a la mitología de este mundo y a los comportamientos necios de la gente en este mundo. ¿Por qué? Dice, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. En otras palabras, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la celebración? ¿Cuál es el halagarse a sí mismo? Si todo lo que hace ya otro lo ha hecho, y lo que hace ahora es repetir lo que otros hicieron, es lo que dice Salomón. Que dice, después de mí, dice Salomón, los otros reyes que vienen, ¿qué van a hacer si yo ya lo he hecho todo? O sea, en otras palabras, Salomón está diciendo, he hecho tantas cosas en la vida y he logrado tantos éxitos, como lo menciona en los 11 primeros versículos que acabamos de estudiar el día de ayer. Él dice que he hecho tanto que no creo que ningún rey me supere. Ningún nuevo rey sobre Israel me supere lo que yo he hecho. Entonces, ¿qué va a hacer el nuevo rey? Nada, sino todo lo que ya se había hecho. Salomón construyó casas, los reyes van a construir casas. Salomón se llenó de tesoros, los reyes van a llenarse de tesoros. Salomón tuvo tantas mujeres, los reyes se llenarán de mujeres, pero no lo alcanzarán a él porque él tuvo más de 1000. O sea, es una expresión de vanidad. Por eso es que este versículo 12, cuando utiliza, volví yo a mirar para ver la sabiduría, no se refiere al temor de Dios, ni a la sabiduría que viene de parte de Dios, sino que se refiere a el cúmulo de conocimientos basado en las experiencias humanas, la fantasía, lo que no es verdadero, los desvaríos, la locura de la juventud, la locura de vivir lejos de Dios y cosas por el estilo. Dice el verso 13,
Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz sobrepasa a las tinieblas. El 14 dice: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá tanto al uno como al otro. Aquí ya hace una comparación o una especie de proverbio o enseñanza antitética, o sea, opuesta, un sabio y un necio. La reflexión que está haciendo Salomón en este versículo bíblico es: las mismas cosas le van a acontecer a los necios, las mismas cosas le van a acontecer a los sabios. Lo mismo podrán disfrutar los necios, lo mismo podrán disfrutar los sabios, porque todos vivimos debajo del sol. Tanto el sabio como el necio vive debajo del sol. Tanto le acontecerá al uno, tanto le acontecerá al otro. El sol sale para todos, la lluvia sale para todos. El viento, el aire que respiramos, el oxígeno sale para todos. Y lo disfrutan tantos sabios como necios. Entonces él dice que todo lo que está debajo del sol de alguna manera le acontecerá a todos, ya sea al hombre sabio, al temeroso de Dios, porque solamente hay dos tipos de hombres o de personas en la tierra. Número 1, linaje santo. Los que temen a Dios, guardan su palabra, viven en sabiduría, en inteligencia. Los que buscan al Señor, le siguen, le aman y buscan ser obedientes. Y el otro es el linaje incrédulo, pagano, necio, rebelde, que ha decidido vivir como él quiere. Por eso es que utiliza solamente esta descripción: sabios y necios. Por eso dice: el sabio tiene sus ojos en la cabeza, pues el necio también los tiene. También tiene nariz, también tiene oídos, también tiene boca, pies, manos, todos los órganos internos. Tanto el necio como el sabio también lo tienen en igual manera. El sabio tiene familia, el necio también tiene familia. La diferencia está cómo es la familia del sabio y cómo es la familia del necio. Son contrastes o antitéticos, enseñanzas antitéticas, para darnos a entender que todo lo que está debajo del sol le puede acontecer a cualquier ser humano. La diferencia es que el sabio sabe cómo enfrentar las vicisitudes de la vida, sabe cómo enfrentar todas las situaciones vivenciales, existenciales en el ser humano. El sabio sabe vivir pegado al Señor, amándolo al Señor, guardando sus mandamientos, siendo prudente, siendo un hombre correcto y haciendo lo que el Señor dice. El necio vivirá desbaratado, haciendo lo que le da la gana, cometiendo tantos errores, desperdiciando su vida, desperdiciando sus recursos, destruyendo su casa, destruyendo su familia y viviendo de una manera totalmente desordenada, ajena a la voluntad perfecta de Dios. Pero a todos les acontecerá igual. Ambos van a ser juzgados. El sabio va a ser juzgado, el necio va a ser juzgado. El sabio va a ser recompensado por su obediencia y su amor a Jesucristo. El necio va a ser castigado por su rebelión, por sus comportamientos inadecuados y por toda la vida que ha estado viviendo en contra de los mandatos y preceptos del Señor. A ambos les acontecerá lo mismo. Ambos van a ser juzgados, pero los sabios van a ser bendecidos, los necios van a ser castigados. Es la diferencia, pero el juicio viene para ambos. Por eso es que cuando la Biblia habla de los justos juicios de Dios, por eso se dice justo juicio de Dios. Apocalipsis lo refiere así. Se refiere a que todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho en justicia y que es la justicia de Dios quien al final juzgará todas las cosas. Y el que hizo lo malo irá al castigo eterno, el que hizo lo correcto, justo y santo delante de Dios, irá a la vida eterna, como dice Romanos capítulo 2. Todos seremos juzgados de acuerdo a la obra que hayamos hecho, sea buena o sea mala. Es preferible entonces hacer lo que es de sabios, de gente prudente, entendida, de gente que teme al Señor, de gente que busca su presencia, su rostro, porque es lo que realmente se requiere y se necesita para avanzar en esta vida, viviendo bajo la gracia, la bondad y la bendición del Eterno. Aleluya.
Dice, he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, así como la luz sobrepasa las tinieblas. Es verdad, la sabiduría sobrepasa. Ser sabio es andar en luz, ser necio es andar en tinieblas, oscuridad. Así lo prefigura también Yahshua Mesías en los evangelios. Cuando dice fariseos, escribas, ciegos, sordos, cojos, mancos, viven en oscuridad, viven en tinieblas. No pueden ver la luz verdadera del Señor, siendo Yahshua Mesías la luz, no lo veían, no lo reconocían, sino que lo rechazaban. Yahshua enseñaba con palabras sabias, con palabras proféticas, por lenguaje de parábolas, que es el lenguaje de los profetas, dice la Escritura. Y ellos no entendían. Yahshua hablaba con autoridad, mashal, parábola, autoridad. La autoridad del reino, pero ellos no la entendían. Dice el verso 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, también me sucederá a mí. O sea, el hombre sabio morirá un día, el hombre necio morirá un día. El hombre rico, de la parábola de Lucas 16, me parece que es Zaqueo y el hombre rico, de Lázaro, perdón, y el hombre rico. Ambos murieron, el rico, el pobre, el negro, el blanco, el anciano, el joven, el niño, el que ya es extremadamente anciano, el que tiene 100, 200 años. Ambos murieron. En esta vida cualquier persona está expuesta a la muerte. Aún hay personas que están expuestos como abortivos. Ni siquiera han podido ver la luz de un día. No han podido disfrutar de la vida fuera del vientre materno porque fueron abortados. Lo que está diciendo Salomón es aquí que todos los seres humanos estamos expuestos. Todo. Como le sucede al necio, le sucederá al rico, al sabio. Como le sucede al pobre, le sucederá al rico. Esto quiere decir que todos tenemos que dar cuenta a Dios. Los ricos, los pobres, los que tienen posesiones, los que no las tienen. Todos debemos dar cuenta a Dios. Nadie se puede escapar ante el justo juicio de Dios. Por lo tanto, el verdadero sentido de la vida está en amar a Dios, guardar su palabra, poner en práctica su palabra y avanzar en el reino de Dios. Eso es lo que nos queda. Gente sabia y entendida, hacer la voluntad de Dios y movernos en esa voluntad buena, agradable y perfecta del Padre eterno. Aleluya. Es muy profunda esta palabra, muy profunda. Dice Salomón, ¿para qué pues? Si lo mismo le va a acontecer al necio, me va a acontecer a mí. Dice Salomón, ¿para qué pues entonces he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio, si al final voy a morir de la misma manera como mueren los necios? Una reflexión. Por eso es que más adelante Salomón escribe, creo que es en el capítulo 7 de Eclesiastés mismo, donde él dice que mejor es la buena fama que el buen perfume. Mejor es el buen nombre alcanzado y logrado en esta vida que haber vivido y toda su vida haber sido un desperdicio, una inutilidad, una vida de necedad o de insensatez, sin fruto, sin ser productivo en esta tierra. Mejor es el buen nombre que las riquezas, mejor es el buen nombre que cualquier cosa que podamos tener en esta tierra. Y cuando se habla de buen nombre, quiere decir que Dios te aprueba tu estilo de vida y tu conducta. Cuando se dice mejor es el buen nombre, quiere decir que Dios aprobó tu conducta, tus comportamientos ante sus ojos. Lo aprobó. ¡Qué bendición! Sigue diciendo, y dije en mi corazón, verso 15, que también esto era vanidad. O sea, todo lo resume, como les dije, en ese punto, en esa palabra, todo es vanidad. Cuando no se vive bajo la bendición y bajo la obediencia a Dios. Verso 16,
Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Exacto. ¿Cuánta gente ha muerto en toda la historia de la humanidad y no hay memoria de aquellos? Es más, una vez que la persona muere, dice las Sagradas Escrituras, pues tendrá que esperar los juicios. Hebreos 9:27 dice, porque está escrito y establecido para los seres humanos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Su memoria desaparecerá, se desconectará del mundo de los vivos. Los que mueren van a un descanso y resucitarán cuando oyeren la voz del Hijo de Dios, proféticamente anunciado en el gran día de Yahweh Elohim. Y como dice Apocalipsis 20, sean juzgados los vivos y los muertos conforme a lo que está escrito en el libro santo y sagrado del Señor, que es su omnisciencia, y como está escrito según el libro del testimonio, que es la Biblia, la palabra eterna de Dios que nosotros hoy conocemos. Ese es el libro del testimonio, donde Yahshua HaMashiach se da de él testimonio, y todo aquel que crea en Yahshua HaMashiach vivirá, todo aquel que rechaza a Yahshua HaMashiach morirá, todo aquel que busque al Yahshua HaMashiach y lo ame vivirá, todo aquel que lo rechace, todo aquel que viva conforme a sus deseos y en contra de lo que el Eterno anuncia en su palabra, pues morirá. Es así de simple y sencilla las Sagradas Escrituras para poder entenderla. El hombre muchas veces se cierra, se embrutece o se embota en su pensamiento para no entender, pero las Sagradas Escrituras es clarísima. Si ambas cosas le acontecen al sabio y al necio, ¿no? En esta generación, en la siguiente y en cuantas generaciones vengan, lo mismo va a hacer. Por lo tanto, es necesario vivir de una manera correcta y aprobada de parte del Señor. 16, continuemos. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio, tanto como el necio, y será olvidado. Se lo recordará unos días, pero después se olvidará la gente de aquellos. Así como cuando fallece alguien y se lo recuerda un tiempo, y ya después, a medida que pasan los años, ya queda en el olvido. Empiezan las personas a tener una nueva vida, lejos de aquella persona que ya falleció. Porque así es, hay que empezar o avanzar hasta el cumplimiento de nuestro destino, conforme a lo que dicen las Escrituras. Verso 17. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y todo es aflicción de espíritu. Vuelvo a repetir, vanidad y aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu quiere decir dolor espiritual, dolor emocional, dolor sentimental. Al final hay la experiencia de experimentar dolor profundo en el ser humano cuando es redarguido por el Espíritu y el Espíritu Santo le hace ver que lo que hizo no es correcto. Hay un profundo dolor. Eso se llama aflicción de espíritu. Sentir dolor por lo malo que se hace. Cuando alguien conoce a Jesucristo como Señor y Salvador y recién lo recibe, siempre las personas experimentarán un dolor. Porque cuando conoces a Jesucristo, conoces la vida, conoces la verdad, conoces el verdadero camino y conoces, o te das cuenta de que tantas cosas malas has hecho, y eso te produce un gran dolor. Haber vivido ajeno a Dios todos los días de tus días, entonces eso hace que haya aflicción de espíritu. Salomón dice, yo disfruté de tantas cosas, pero al final me di cuenta que todo era vanidad, y eso me produjo un gran dolor en el corazón, porque viví una vida desordenada y alejé a Dios de mi corazón por muchos años. El Señor desea que nosotros vivamos para Él, caminemos junto a Él, que cumplamos su propósito eterno, porque al fin de cuentas, para eso el Señor nos puso en esta tierra. Verso 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Salomón está reconociendo, yo voy a morir. Tarde que temprano mis días se terminarán. El Señor determinará llevarme
No sé a los cuántos años, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 100, a los 120, 150, a los 200 años. No sé cuántos años vas a vivir tú, no sé cuántos años voy a vivir yo. Al final de cuentas, el Señor nos llevará en un momento, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser después de un año, después de 10 años, puede ser después de 20 años. Solo está en la potestad del Eterno el conocer los días de todo ser humano. Por eso hasta en eso nosotros tenemos que reconocer y depender del Dios viviente, porque Él es el que determina cuántos años de vida tendrás. Él es el que determina de alguna manera los días que Él nos regale para hacerlo justo, santo y correcto delante de Dios. Salomón dice: yo tendré que dejar este mundo, y hasta eso me causa fastidio y aflicción de espíritu. ¿Qué pasará con toda la riqueza que acumulé?, dice Salomón, para sus hijos. Y cuando no son familias con principios, sus hijos se despedazan por la herencia, se pelean entre ellos, se destruyen, porque no han entendido que el verdadero sentido no son las riquezas, el verdadero sentido no es la vanidad, el verdadero sentido no es las posesiones. El verdadero sentido de la vida es conocer a Jesucristo y caminar con Él, vivir para Él, amarlo, servirle, hacer su voluntad. Ese es el verdadero sentido y esa es la verdadera riqueza. Las riquezas en gloria representan los actos de justicia, representan la justicia y la gracia del Eterno viviendo en nosotros, y que el Señor dice en su palabra: nosotros debemos acumular frutos de justicia y de verdad, porque es el verdadero tesoro. Por eso Yahshua decía: no hagáis tesoros en la tierra, donde el Elohim destruye, donde el ladrón mina y hurta. Haceos tesoros en los cielos, donde el Elohim no puede destruir, ni tampoco el ladrón puede tocar. Porque los tesoros en el cielo nadie podrá tocar ni arrebatar lo que es tuyo. Por eso es que el énfasis es mirar más allá del sol. Por eso la expresión de toda Eclesiastés cuando dice debajo del sol, debajo del sol. Esa expresión debajo del sol quiere decir que hay mucha gente que ha vivido debajo del sol ajeno a la verdad de Dios. Por eso es que es más allá del sol, en el Shamayim, donde está la presencia del Dios que vive para siempre. Nosotros debemos enfocarnos. Por eso la expresión de Yahshua HaMashiach cuando decía: no se enfoquen en esta tierra, no se enfoquen en todo lo que acontece acá, no se preocupen ni se afanen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, no se preocupen ni afanen por lo que quieren obtener. Pues el Señor dice: más valiosa es la vida, más valiosa, y cuando dice más valiosa la vida, quiere decir más valioso es vivir conmigo para mí. Más valioso es estar contigo, Señor Jesucristo, que cualquier cosa. Por eso es que Cantar de los Cantares, los primeros 4 versículos en el capítulo 1, hace una comparación y dice: mejor es tu amor, Señor, que el vino. Mejor es tu amor que las riquezas. Mejor es tu amor que las posesiones. Y así hace un énfasis de cosas que aparentemente son valiosas en la vida, pero dice los primeros 4 versículos de Cantares 1: pero más precioso me son tus amores. Más precioso es amarte a ti que amar a 1000 mujeres, como diríamos en una comparación a Salomón y lo que él hizo, porque la Escritura habla de que tenía más de 1000 mujeres. Mejor es tu amor, Señor, que cualquier placer que en el mundo yo pueda encontrar. Es extraordinaria esta sabiduría escondida aquí en este pasaje bíblico. Aleluya. Necesitamos abrir nuestros ojos para entender la verdad y la revelación. Dice el verso 19: y quién sabe si el que viene detrás de mí, o sea, el próximo rey, porque el que va a heredar es el próximo rey, los tesoros que tiene Salomón, las casas que tenía Salomón, los que van a heredar eso, es el que va a reinar en su lugar. Es el que va a reinar en su lugar, son los herederos. Herederos de todo, del reino y de todas las posesiones del rey, de todos los tesoros reales que no tenía. Ya en los libros no entraban la cantidad de registros de todas las posesiones que tenía Salomón. Era extraordinario.
Él dice, otro vendrá después de mí. Y quién sabe si ese que venga después de mí será necio. Y el que sea sabio o necio, perdón. El que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané. O sea, tanto hizo Salomón por afanarse, por acumular tanta riqueza. Murió al final, no se llevó absolutamente nada. Tal como nació, se fue sin nada. Tal como nació, se fue sin nada. Ahí es donde entra la vanidad del hombre. ¿Por qué las tumbas de los faraones? Ellos construían pirámides y en esas pirámides escondían sus tesoros. Porque ellos creían que esos tesoros les pertenecían y por lo tanto esos tesoros se enterraban con el faraón o el emperador de aquel tiempo. Se eran enterrados con tesoros. Muchos reyes antiguos de diferentes culturas de naciones antiguas se sepultaban con sus tesoros porque eran tan egoístas que pensaban que lo de él era de ellos y por lo tanto ellos se iban con sus tesoros, morían y se llevaban sus tesoros. Es una falsedad, es una mentira. Nada nos llevamos de la misma manera como nada traemos, porque no traemos ni siquiera ropa puesta cuando nacemos. Desnudo salí del vientre de mi madre, decía Job, desnudo sin nada volveré a tu presencia, Señor. El hombre sabio entiende estos principios y se da cuenta que la vida hay que disfrutarla, pero bajo la bendición de Dios y bajo el propósito y el gozo eterno del Padre. Necesitamos entender que no debemos afanarnos por nada en este mundo, porque al fin y al cabo nada nos llevamos, porque la vanidad en sí es, ¿de qué le vale acumular tanta riqueza si al final ni siquiera puedes disfrutar de ellas? Es más, ni siquiera esa riqueza puede salvarte la vida, ni siquiera esa riqueza puede solucionarte la vida, o salvarte o resucitarte si mueres. Es más, hay gente que ni siquiera tiene, por mucho de los recursos y dinero que tenga, eso no le servirá para guardar su vida o salvar su vida de enfermedades letales o mortales. Entonces, ¿de qué tenemos que afanarnos? ¿De qué tenemos que volvernos necios? ¿De qué tenemos que buscar afanosamente las cosas si al final nada nos llevaremos? Esto no quiere decir tampoco que es que ya no debamos trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar, esforzarnos. Pero dentro de todo lo que hagamos, Dios es primero. Antes que lo que posees, Dios es primero. Antes de cualquier cosa, lo que el Señor ponga en tus manos, Él es primero. Debemos bendecir a Dios con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos, como dice Proverbios capítulo 3. Todo ponerlo en las manos de Dios. Todo entregarlo a Él y avanzar. Si Él me bendice, gloria a Dios. Si tengo abundancia, gloria a Dios. Si no tengo mucha abundancia, gloria a Dios. Pablo dice en el libro de los Filipenses, sé vivir en abundancia. Sé vivir cuando tengo abundancia. Sé vivir cuando no hay abundancia. Sé vivir. Sé vivir en toda circunstancia o situación. Y ahí termina diciendo esas palabras extraordinarias. Todo lo puedo en Yahshua HaMashiach. Todo lo puedo en Jesucristo, quien es mi fortaleza. Ese es el enfoque real de este mensaje. ¿Quién sabe? ¿Será sabio, será necio el que se va a enseñorear de todo lo que recibió y poseyó? Quizás los herederos harán las cosas bien o mal. Los hijos de Salomón que recibieron la herencia y el reino, prácticamente dividieron el reino en dos. Reino del norte, reino del sur. 10 tribus hacia el norte, 2 tribus hacia el sur. Se dividió el reino. Roboam, Jeroboam. Y se fraccionó todo. Todo lo que se había creado en favor y en bendición terminó provocando una caída terrible, porque quienes heredaron fueron más necios que sabios.
e hicieron peores las cosas que su antecesor. Por eso dice, ¿por qué tengo que afanarme? ¿Por qué tengo que ocuparme tanto debajo del sol? Aún toda la sabiduría que yo tengo, una vez que él entregue su vida al Señor, también desaparecerá. Hasta eso dice, esto también es vanidad. Verso 19. Termina diciendo, aún la sabiduría que yo poseo, también tendré que darla y entregarla a quien me la dio. El polvo al polvo, el alma a quien la dio, la vida a quien la dio. Lo más importante de todo es vivir para el Señor, amarlo, adorarle, servirle. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, nadie como Él. Él es el Santo, Él es el que vive para siempre, el eterno y soberano y único Dios. Gracias, Rey y Señor. Toda la gloria es para ti, mi Padre. Toda la gloria para ti, mi Rey, mi Señor, mi Salvador y Dios. Te bendecimos, Señor. Casa, linaje del Rey te honra. Casa, linaje del Rey te bendice. Casa, linaje del Rey te reconoce. Señor, levanta una generación sabia, entendida. Levanta una generación bendita. Levanta una generación que te ama, te adora. Levanta un pueblo, Señor, que quiera hacer tu voluntad y tu propósito. Levanta, Señor, a una generación que viva para ti. Gracias, Rey eterno. Gracias, Rey Dios, por todo lo bueno y todo lo maravilloso, Señor, que eres tú. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo mi ser te adora. Casa, linaje del Rey te rinde tributos en este día 6. Gracias, mi Señor. En nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.